gusto de que estés acá. Para empezar, me gustaría preguntarte sobre los tipos de incendios que hay y cómo prevenirlos. Bien, bueno, los incendios que nosotros tenemos en realidad son de diferente naturaleza, ¿no? Son muy diversos. Tenemos de incendios que se presentan a nivel de campo, por ejemplo, de vegetación, que es lo que predomina en los veranos. Después tenemos incendios vehiculares, por ejemplo, incendios en estructura, o sea que la naturaleza es muy variada. Lo que sí es en común de todos esos incendios es el factor humano como el predominante en cuanto al origen de los incendios, o sea, eso es lo que tienen en común. Entonces, si tuviéramos que definir, quizás el incendio más común sería el ocasionado por acción del hombre, ¿tá? Que de hecho, más adelante cuando hablemos de prevención viene de la mano justamente con eso, hacer énfasis en la responsabilidad que cada uno tiene para tratar de prevenir los incendios. En cuanto al cómo prevenirlo, bueno, hay un montón de acciones que nosotros en el día a día deberíamos de tener en cuenta para evitar que ocurran los incendios. En su mayoría son todos evitables. De hecho, no sé si tú has podido visualizar la campaña de prevención de incendios de invierno de este año y enfatiza justamente pequeñas acciones que nosotros en el día a día, en lo cotidiano, podemos llegar a tener en cuenta para tratar de evitar que se produzca el incendio y toda la consecuencia que eso conlleva, ¿no? ¿Podemos profundizar un poco más en los errores comunes que cometemos cada día y que pueden ocasionar? Bien, es parte de nuestra cultura el uso del fuego, ¿sí? Somos muy del fogón, del asado, de quemar por ahí en un parrillero o en un medio tanque lo que ya no sirve, por decirlo de alguna manera, en casa. Entonces, como que el uso del fuego lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Eso por ahí genera un exceso de confianza en nosotros a la hora de manipular el fuego, de utilizarlo, y los principales descuidos, por ejemplo, bueno, asociados a cómo se inicia el fuego. Entonces hay personas que, por decirte un caso, utilizan algún tipo de acelerante para tratar de que el encendido sea más rápido. Viste que ahora en invierno es característico por ahí que la leña se presente un poco más húmeda, entonces al costarnos el encendido buscamos otras alternativas para iniciar el fuego. Nosotros lo que recomendamos es siempre comenzar con material combustible seco y fino, hojarasca, corteza de árboles, ramas finas, hojas de papel, cartón, etc., para tratar de ir encendiendo gradualmente el fuego y que sea de manera segura. Después lo siguiente es, una vez que el fuego está encendido, que ahí es muy común y hoy en día en nuestros hogares que el tiempo por ahí no nos rinde tanto, entonces hacemos muchas cosas en simultáneo. La persona encendió el fuego, sea en la hornalla para cocinar o en la estufa para calefaccionar, y se pone a hacer otras cosas. Entonces descuida ese elemento que está emitiendo calor al ambiente, que está emitiendo gases tóxicos y que, bueno, que puede llegar a derivar en un incendio. Entonces la falta de supervisión del elemento durante el uso sería lo segundo. Y lo tercero y clave es, a la hora de retirarnos, por ejemplo, apagar esos equipos. Si me puse a cocinar y tengo que salir a hacer un mandado porque me olvidé de comprar algo para lo que voy a elaborar, no dejo nada en el fuego, o sea, apago la hornalla, voy a hacer el mandado que tenga que hacer y lo vuelvo a encender. O lo mismo si terminé un lavado y tengo que ir a colgar ropa, si me llegó la hora de ir a buscar a los chiquilines al colegio. Son descuidos muy puntuales que la gente puede tener en sus hogares. Sonó el celular, el video de la campaña que alude a la cocción de alimentos o que muestra ese escenario. Justamente vemos una persona que se pone a cocinar, le suena el teléfono, se va concentrado en el mensaje que le llegó, descuidó el fuego y se produjo el incendio. Entonces son pequeños detalles que en el día a día, si los tenemos en cuenta, nos ayudarían a evitar todo tipo de siniestros, ¿no? Y los incendios en particular. ¿Y cuál es la primera reacción que debe tener uno en caso de un incendio? Bien, quizás estás esperando que la respuesta sea tratar de apagarlo. Bueno, eso justamente incluso no hace parte de lo que nosotros hemos compartido en la campaña. En el marco de la campaña definimos lo que es, por llamarlo de alguna forma, el ABC de la emergencia. ABC refiere a alertar. Entonces, ¿a quién alertar? Bueno, a todas las personas que se encuentren en ese escenario de riesgo producto del incendio o de cualquier otra emergencia. ¿Alertar para qué? Para buscar. ¿Qué tenemos que buscar? La salida. Entonces, una vez que tomo conocimiento de que hay un incendio u otra emergencia que esté ocurriendo en el lugar donde yo me encuentro, cuando tomo conocimiento de la situación tengo que inmediatamente buscar la salida más cercana, que eso me va a permitir eventualmente llegar a un punto seguro, al exterior de la edificación
y no verme expuesto al desarrollo que tenga la emergencia. Y por último, comunicar a través del 911 a los servicios de emergencia para que puedan, en el menor tiempo posible, dar respuesta con personal preparado, capacitado y con medios para responder a la emergencia que podamos llegar a tener. Y si te fijas, en ninguna de las tres figura el combate del incendio. ¿Qué sucede? En nuestro país los únicos que tienen responsabilidad legal de combatir incendios son los bomberos. Entonces, claro, muchas veces la persona, incluso teniendo capacitación de bomberos por el ámbito laboral o incluso de la vivienda, siente esa necesidad de tratar de extinguir el fuego o de querer ayudar, de querer colaborar, proteger sus bienes, ¿no? Algo que por ahí le costó mucho conseguir a lo largo de la vida, y corre riesgos adicionales o riesgos que son innecesarios. Cuando digo innecesarios me refiero a que si lo único que está en riesgo es el bien material, sin lugar a duda que lo que debemos priorizar es la salvaguarda de nuestra propia vida y de las personas que estén con nosotros y procurar salir al exterior, ¿sí? No es por quitarle valor económico o incluso sentimental a los bienes materiales, sino por un tema de prioridad. Lo que tenemos que tratar de proteger es la vida. Entonces, recomendar a las personas que se encuentren por ahí ante un escenario de incendio, si se encuentran tranquilos, en calma, saben utilizar un extintor, que eso es otro tema aparte, ¿no? Cuando alguno de nosotros por ahí ha revisado donde trabaja el extintor más cercano que tiene, qué tipo de extintor es, para qué sirve, si está en condiciones. Son cosas que no hacemos habitualmente. Entonces la emergencia corre muy rápido. Ponernos a chequear el estado del extintor o para qué sirve, cómo usarlo, una vez que se produce el incendio es lo peor que podemos hacer, porque son segundos que perdemos donde el incendio crece muchísimo. Entonces lo prioritario, tratar de evacuar, asegurar nuestra integridad física, nuestra seguridad y de las personas que estén con nosotros. Y bueno, después dejar que los bomberos cuando lleguen hagan su trabajo para tratar de controlar lo más rápido posible el incendio y que las pérdidas sean las menores. ¿Y qué tan importante dirías que es tener un extintor en casa o en el trabajo? Bien, es importantísimo. Ahora, no es suficiente, ¿sí? El extintor por sí solo no nos va a salvar del incendio. Incluso generado el incendio, a lo que iba, ¿no? La persona en ese estado de nervio, de inseguridad que le genera el incendio que se está produciendo y que empieza a crecer y que crece muy rápido, claro, capaz que incluso sabiendo cómo utilizarlo no lo hace de manera adecuada o en el momento no logra quitarle, por ejemplo, la anilla de seguridad o accionar el extintor. Entonces sí es importante, pero nosotros lo que queremos enfatizar, y la campaña está enfocada en eso, es en la prevención. Te lo decía al inicio, la mayoría de los incendios ocurre asociado al factor antropológico, o sea, un accionar del hombre o de la mujer, ¿sí? Que por un descuido, una imprudencia, una negligencia del momento deriva en el incendio. Entonces, la mejor protección que podemos tener más allá del extintor es las acciones de prevención que cada uno de nosotros en el día a día puede llegar a desarrollar. Y basta con cuestionarnos. Yo siempre pongo un ejemplo cuando doy capacitaciones de a quién de nosotros no nos ha sucedido al conectar algo en el tomacorriente, por ejemplo, que se genere un chisporroteo, un destello luminoso, y nosotros generalmente, la persona lo que hace es, bueno, mover un poquito el conector, si quedó andando lo dejo y no lo toco, ¿no? El famoso se mira y no se toca si quedó funcionando. ¿Y eso qué me está avisando en realidad? De que en esa instalación o en ese equipo hay un desperfecto. Hay un falso contacto, hay un conector que está dañado, que por ahí conecté un dispositivo que no era el adecuado para ese tomacorriente, por ejemplo, en un conector 3 en línea, e introducir un yuco. Eso hace que los conectores se ensanchen y después cuando conecto el que debe ser, queda un falso contacto. Y bueno, todo eso son avisos de que el incendio se va a producir. Y no hay duda de que se va a producir. El tema es cuándo, si es más antes o más después. Entonces, ante esos pequeños detalles, por ejemplo, enfatizar en no utilizar la instalación, que se haga un chequeo por parte del personal técnico y todas las medidas de prevención que podamos accionar, digamos, para que el incendio no suceda. Y ante la duda, lo que recomendamos siempre, recurrir al técnico idóneo que tiene conocimiento y expertise para poder quitarnos esa duda que se nos pueda llegar a generar en torno a lo que estamos visualizando, ¿no? Por ejemplo, ese falso contacto al introducir un equipo en la instalación. ¿Cómo se llama correctamente a los bomberos? ¿A qué número marcamos? Bien, el número único de emergencia o la línea de emergencia es a través del 911. Ahí un operador recibe el llamado
en función de la naturaleza del llamado, deriva a las instituciones que corresponda. Indudablemente, si se trata de un incendio o de otro tipo de emergencia, por ejemplo, un accidente de tránsito con personas lesionadas, el famoso gatito que está atrapado en un árbol y no puede descender, bueno, lo que hace el operador es, en función de la naturaleza de la emergencia y los recursos que se necesiten, si corresponde a bomberos, derivarlo a bomberos para que la unidad más próxima concurra al lugar y dé respuesta a la situación de emergencia. Entonces, siempre 911. ¿Y qué hace uno mientras espera que llegue la unidad? Bueno, el ABC. ¿Sí? En función de la naturaleza de la emergencia, alertar a todas las personas. Eso es lo más importante. Recién te comentaba, particularmente el incendio, ¿no? Que es por ahí lo que más se asocia a bomberos. El tiempo en el incendio corre muy rápido. O dicho de otra forma, el incendio crece de manera exponencial. Entonces, en un pestaneo, algo que era muy chiquito, se volvió un incendio de magnitud y puede que en cuestión de segundos yo ya pierda capacidad de salir del lugar de incendio a un lugar seguro. Entonces, lo prioritario es alertar. Luego que alerto, salir a un lugar seguro, la vía pública o un lugar de mayor protección al que me encuentro, y comunicar al 911. Y mientras que llegan los bomberos, bueno, colaborar con las demás personas para que también puedan salir, para que nadie quiera reingresar al lugar porque me olvidé de algo o de alguien, ¿sí? Tratar de identificar si dentro de ese escenario potencialmente pueden haber personas atrapadas, cosa de que cuando lleguen los bomberos o los servicios de emergencia, poder informarles de que eventualmente una persona quedó dentro y no pudo salir, en qué lugar se desenvolvía esa persona al momento de producirse la emergencia, o sea, tratar más que nada de recabar información que le pueda servir al servicio de emergencia. Muchas veces sucede que las personas llegan los bomberos y se quedan como estáticas, ¿no? Para nosotros es muy importante esa información que la persona que está en el lugar nos pueda proveer de dónde comenzó el incendio realmente, qué es lo que se está quemando, lo que se puede llegar a quemar, lo que te comentaba de si hay personas o no que puedan estar en riesgo de quedar atrapadas dentro del incendio, si ya hay alguna víctima lesionada, por ejemplo, que requiera asistencia médica para tratar de gestionar cuanto antes el servicio correspondiente. Entonces, recabar información, asegurarla o procurar garantizar la seguridad del entorno y esperar que lleguen los bomberos. ¿Y cuál es el tiempo promedio que llega la unidad? Bueno, la distribución de nuestras unidades está hecha de forma estratégica y yo me animaría a decirte que no hay un tiempo de respuesta mayor a 10-15 minutos en escenario de incendio, ¿no? O sea, el vehículo que sale despachado de la unidad con sirena abierta hacia el lugar de emergencia, ¿tá? En condiciones normales. Después, ¿qué sucede? Por ejemplo, dentro de lo que es el área metropolitana tenemos horas pico, donde el tránsito, bueno, se vuelve un factor que nos juega en contra en eso del tiempo de traslado al lugar. Entonces por ahí se pueden exceder un poquito los tiempos de respuesta. El servicio de bomberos no es exclusivo para tu casa, mi casa o el comercio del vecino, sino que brinda respuesta a toda una jurisdicción donde eventualmente el servicio puede estar trabajando en otra emergencia al momento que a mí se me produce un incendio. Entonces eso también puede alterar los tiempos de respuesta. En ese caso, por ejemplo, habría que derivar a una unidad de otra jurisdicción donde puede llegar a tener de por sí un tiempo de traslado mayor y bueno, eso vulnerar, como quien dice, la respuesta de bomberos. Lo que sí es importante es que en realidad cobertura tenemos en todo el territorio nacional, más antes o más después, ¿sí? ¿Y cuál es el mayor problema que enfrenta hoy la Dirección de Bomberos? Bueno, voy a tratar de enfatizar tu pregunta en lo que es la operativa. Creo que el mayor problema, la mayor dificultad, si se quiere definir de alguna forma, es lo que comentaba anteriormente, asociado a esto de que la persona es la que produce la mayoría de los incendios, y es la escasa o prácticamente nula cultura de prevención que tenemos en nuestro país, ¿sí? O la percepción muy baja de riesgo que tenemos en nuestra sociedad, que eso contribuye a que seamos más vulnerables o a que estemos más predispuestos a que ocurran los incendios y a que tengan consecuencias graves. Entonces, enfatizar nuevamente en la responsabilidad de cada uno de nosotros de tratar de tener escenarios más seguros, de que nuestros hogares estén protegidos, que estén más seguros en esto de lo que es el incendio u otro tipo de emergencia. Y bueno, eso, el mayor desafío, concientizar, informar, educar de que los incendios son emergencias que están a la orden del día, como quien dice,
y que nosotros tenemos la llave o la clave para tratar de evitar que esa emergencia se produzca. Entonces, enfatizar en eso. Y si hoy se desata un incendio de gran magnitud, ¿la unidad de bomberos tiene los recursos necesarios para afrontarla? Sí, siempre se puede estar mejor, ¿no? De hecho, institucionalmente se trabaja en lo que es la mejora continua para que el servicio que se brinda a la sociedad sea cada vez más especializado, más técnico, con mayores capacidades. Nosotros hemos tenido incendios de magnitud en los últimos años. En el verano de 2021-2022 hubo un incendio forestal que fue muy grande y donde la capacidad de respuesta por momentos se vio excedida, y eso llevó a una planificación, una reestructuración, un nuevo análisis y planificación de cómo se brinda la respuesta o la protección en determinados escenarios, pero siempre se trabaja dentro de ese marco estratégico, digamos, analizando posibles escenarios y designando, o mejor dicho, asignando los recursos en función de las necesidades de cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, no es lo mismo un incendio que ocurra en una zona residencial a un incendio en un área industrializada, o si la zona residencial es más bien, como sucede predominantemente en el interior, que son viviendas unifamiliares desarrolladas en una, máximo 2 plantas, a lo que puede suceder en lo que es Montevideo, Maldonado, Colonia, donde ya tenemos un mayor desarrollo en altura. Entonces, eso hace que los recursos se designan de forma estratégica, pero sí estamos en condiciones de responder, y de hecho lo hacemos en el día a día a los diferentes escenarios que se generan. Nos preparamos para eso. Bien. Y a comparación con otros países, ¿Uruguay cómo está en el tema de condiciones laborales y recursos? Bien, ahí depende mucho de con quién nos comparemos, ¿no? Y volviendo a lo mismo que te decía, siempre podemos estar mejor. Hay cuerpos de bomberos que sin duda estarán mejores que nosotros, y otros quizás con condiciones menores en cuanto a lo que tú comentabas, pero siempre depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con nosotros mismos, que es lo interesante, el servicio de bomberos ha tenido una evolución en nuestro país, las condiciones laborales también. Hace unos cuantos años atrás, yo de hecho no lo llegué a vivir, pero nuestros funcionarios tenían un régimen de guardia, por ejemplo, los que están netamente en la operativa, de 24 horas de servicio por 24 horas libres. Hoy en día estamos hablando de funcionarios que desarrollan las actividades laborales en un régimen de 24 por 72. O sea que pasaron de tener un día libre a tener 3. Es cierto que entre medio por ahí tienen algunas otras actividades vinculadas a la profesión, como el servicio extraordinario, el 272, que es similar al 222 de la policía, pero eso ya es un tema voluntario del funcionario. Pero nada, las condiciones han mejorado, laboralmente lo mismo. La institución viene trabajando en una revisión y actualización a nivel edilicio de todas las unidades y de las dependencias, en un análisis de los riesgos a los que se exponen los bomberos, y también en función de eso tratar de que nuestros funcionarios tengan una mayor concientización e información sobre los riesgos a los cuales se expone en el desarrollo de sus actividades laborales, en la respuesta a un incendio o un accidente de tránsito, por ejemplo ahora con todo lo que refiere a la introducción de la movilidad eléctrica, que también tiene unos riesgos adicionales a los que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, enfatizar en la concientización del personal, en la preparación, la capacitación y la especialización, para que también a la hora de responder y ayudar a otros estemos protegidos nosotros, ¿no? Entonces, laboralmente han habido muchas mejoras, y si nos comparamos con nuestra versión anterior, estamos mejor. ¿Es común que haya interesados para participar en el cuerpo? Sí, diariamente. Nosotros, y bueno, aprovecho para recomendar a quienes nos están viendo y leyendo o escuchando, que nos sigan en las diferentes redes. Puede ser la página web institucional, que es bomberos.minterior.gov.uy, o bueno, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y X, o sea que también nos pueden seguir en esas cuentas. Y nosotros lo que hacemos es, cuando salen los llamados, publicarlos ahí. De hecho, en breve estamos esperando la convocatoria para la contratación de personal Safral, que es el que se contrata para la temporada de verano, la temporada estival. Eso en breve se va a estar compartiendo en redes, las bases de llamado, dónde se tienen que presentar, qué documentación, bueno, toda la información necesaria. Y lo mismo cuando salen llamados a efectivos, lo compartimos a través de redes. Incluso a quien esté interesado de hacer la carrera de oficiales, que tiene otros tiempos y otros requerimientos, pero que también perfectamente lo pueden hacer, bueno,
Cuando salgan las bases de llamado nosotros lo estaremos compartiendo, así que a todos aquellos que estén interesados a que nos puedan seguir y mantenerse informados. Bien, y para ir finalizando, ¿qué es lo que debería saber esa persona interesada antes de postularse? ¿Qué debería saber en cuanto a la preparación, por ejemplo? A la preparación, o quizás piense que ser bombero es algo, pero en realidad es otra cosa, entonces ya tiene que ir preparado para la realidad. Bien. Lo primero es saber que si tienen la suerte o la bendición, dependiendo de cada uno, de ingresar a la institución, que está ingresando a una institución de las más nobles que puede existir, ¿no? Donde el objetivo nuestro es, incluso a veces poniendo en riesgo nuestra propia seguridad, nuestra propia vida, ayudar a otros. Y creo que no hay nada más gratificante que eso. Entonces, sin duda que es una de las profesiones más lindas que se puede llegar a conocer. Yo no soy muy pro de la vocación hasta que uno no conoce la institución. De hecho, a mí cuando me preguntan, ¿entraste por vocación?, suelo decir que no. Vengo de familia de bomberos, pero en realidad yo conocí la institución realmente una vez que estuve dentro y que me fui desenvolviendo en diferentes áreas, ¿no? Pero es una de las instituciones más lindas que puede existir, sin duda, una de las profesiones más hermosas, y lo que requiere es mucha preparación. Para cualquiera de los llamados que comentábamos recientemente, sea el de personal zafral, el de personal efectivo o el de oficiales, requiere preparación física. Requiere obviamente una preparación también a nivel técnico, que eso después la propia formación se lo va dando, pero sobre todo mucha preparación física, mucha mentalidad en cuanto a todo lo que nos exponemos a la hora de elegir ser bomberos, ¿no? Y todo lo que implica para nosotros, nuestras familias. Y bueno, creo que concientizarse y enfocarse en que eso es lo que realmente a uno le hace bien y lo que quiere, y sin duda que no van a tener problemas. Bien, Sebastián López, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y invitados cuando quieran volver.